Bueno, mi nombre es María Josefina Ripani, soy ingeniera ambiental e integro el área de operaciones y sustentabilidad de la firma Crow. Tal vez para algunos que ya han participado en otras de las capacitaciones que se estuvieron brindando conozcan un poco de Crow. Para los que no, Crow es una firma global que está presente en casi todo el mundo, con más de 750 oficinas, donde se brindan servicios de consultoría en diferentes ramas, contables, recursos humanos, asesorías financieras, y también en Argentina somos la quinta firma de auditoría, con más de 500 profesionales a lo largo de todo el país. En Rosario, principalmente, brindamos consultoría en auditoría, recursos humanos, todo lo que tenga que ver con el sector financiero y contable, impuestos, marketing, y nosotros que somos recursos humanos y sustentabilidad, bueno, y dentro de operaciones, que es donde se pueden desarrollar y recibir los servicios de implementación de normas. En este caso sería el de la norma 14001. Están los servicios de implementación y mantenimiento, que ahí pueden ver detalladas todas las normas, desde 9001, que es la más conocida tal vez por todos ustedes, que es de calidad, hasta normas como 39001 de seguridad vial, 50000 de eficiencia energética, 45001 de seguridad en el trabajo. Por otra parte está todo lo que tenga que ver con el servicio de brindar auditorías internas a los sistemas de gestión. A veces las empresas nos pueden llegar a contratar para tercerizar o para que le realicemos las auditorías internas previas a certificación con los entes. También está todo lo relacionado con el encuadre legal ambiental, que tiene que ver con estudios de impacto ambiental, presentaciones ante organismos de control, planes de gestión ambiental, todas las habilitaciones o auditorías de seguros ambientales, y todo lo que tenga que ver con el encuadre legal o las matrices de cumplimiento y análisis de las legislaciones pertinentes. A su vez, también otro de los servicios que brindamos desde operaciones es la tercerización del departamento de calidad. Como departamento de calidad también se puede entender el departamento de sistemas de gestión, que tiene que ver con todo lo que sea la implementación y el mantenimiento dentro de una organización del sistema de gestión, que va desde la capacitación a los empleados, la gestión de las no conformidades, la gestión de documentos, la capacitación a los empleados, las auditorías internas, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de un sistema de gestión. Bueno, y yendo un poquito más a lo que nos compete hoy, que es la introducción a la norma 14001. La norma 14001 es una norma ISO. ¿Qué es una norma ISO? La ISO es la Organización Internacional de Estandarización, que es un organismo que se encuentra en Ginebra, que fue fundado en 1947, pero es que está compuesto actualmente por 164 países, que son, todos están representados por todos los organismos de parametrización de los países. En nuestro caso, Argentina está representado por el IRAM. La función de ISO, entre otras, es estandarizar o brindar opciones de normas de estandarización de procesos o de productos para permitir el comercio o la estandarización a nivel mundial. Las normas ISO 14001 pertenecen a la serie de normas de la familia 14000. La 14001 es una de las variedades que integran el grupo de familias de las 14000. En este caso, la 14001 es la única que puede ser certificada y es opcional. ISO 14001 no te da la obligatoriedad de certificar, sino te da las herramientas para que uno pueda implementar un sistema de gestión y pueda optar por certificarlo a través de un organismo de control o no.
A su vez, está bueno ISO 14001 porque permite integrarse con otros sistemas de gestión, como son ISO 9001 o ISO 45001 de higiene y seguridad. Y otro punto importante es que es aplicable a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño, el sector o la ubicación geográfica en que se esté desarrollando. Por otra parte, dentro de los beneficios de la implementación de ISO 14001 se encuentra el que permite ordenar y mejorar el cumplimiento de las legislaciones aplicables que tenga la organización, identificar los aspectos ambientales a los que la organización está afectando, minimizarlos, mejorar la imagen frente a la competencia, mejorar los procesos productivos a través de la gestión, y a su vez porque da un impacto positivo de imagen comercial de la empresa. Es muy importante tener en cuenta que todas las organizaciones no solo tienen un desempeño económico, no tienen que buscar solamente el desempeño económico, sino también tienen que tener en cuenta su balance social y medioambiental. Entonces, uno de los desafíos que tenemos cuando estamos implementando ISO 14001 es lograr ese equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la sociedad en busca de un desarrollo sostenible de las organizaciones. Como podrán ver, no sé si tienen conocimientos de alguna otra norma de certificación ISO, pero todas las estructuras y ciclos de las normas ISO persiguen un poco la dinámica de planificar, hacer, verificar y actuar. La norma ISO se compone de 9 unidades, las cuales están todas involucradas en este proceso PHBA, donde en la planificación se encuentran todas las unidades que tengan que ver con el contexto de la organización, el liderazgo y la planificación. Todo lo que tenga que ver con el hacer va a estar representado por las unidades de apoyo y de operación. Todo lo que tenga que ver con la verificación va a estar en el capítulo 9, evaluación de desempeño. Y por último, todo lo que tenga que ver con actuar va a estar en el capítulo 10 de la mejora. Es importante que tengan en cuenta que un sistema de gestión ambiental no es un sistema aislado, sino que vamos a tener constantemente interacción con el contexto y con las partes interesadas con las cuales estamos en contacto diariamente. Bueno, comenzando con el análisis punto a punto, unidad a unidad de la norma, vamos a comenzar con el punto 4, que es el análisis de contexto de la organización. El primer punto es comprender, el punto 4.1, es comprender el contexto donde se encuentra la organización. Textualmente la norma pide determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos por el sistema de gestión ambiental. Es decir, tenemos que entender dónde está parada la organización y cómo eso va a afectar nuestro desempeño. Cuando hablamos de contexto, podemos tener en cuenta el contexto social, el contexto político, el contexto financiero, la tecnología que tenemos que puede amenazarnos o darnos una oportunidad para mejorar o fortalecernos si ya lo tenemos incluido. Además, tenemos que entender, por ejemplo, los cambios legislativos, cómo nos pueden afectar en nuestro contexto, así como las condiciones climáticas, la disposición de recursos, la adquisición de materia prima, la facilidad de transporte o la ubicación geográfica. Todo eso va a ser incluido dentro del análisis de contexto. Por lo general se utiliza más que nada un análisis de contexto a través de un FODA para poder ver dónde uno está contextualizado tanto internamente como externamente. Para seguir, el punto 4.2 es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Acá lo que nos pide la norma es identificar cuáles van a ser, primeramente, cuáles son nuestras partes interesadas, con quiénes nos relacionamos, quiénes pueden llegar a tener un interés
hacia nosotros, hacia nuestra organización, y qué están esperando ellos de nosotros. Es importante también tener en cuenta que muchas de estas partes interesadas pueden llegar a requerir algo que tenga que ver con un cumplimiento legal, lo que nos puede llegar a derivar en un riesgo a analizar a continuación. Por ejemplo, una parte interesada puede ser algún organismo de control que nos esté esperando que nosotros cumplamos con las legislaciones aplicables, que tratemos nuestros efluentes, que midamos nuestra calidad de aire, que monitoreemos nuestros efluentes. El punto 4.3 de la norma determina el alcance del sistema de gestión. Es decir, ¿cuál es nuestro sistema de gestión? ¿Cuáles van a ser las actividades o procesos que vamos a estar teniendo en cuenta a la hora de planificar el sistema de gestión? Por ejemplo, si tenemos una industria que fabrica algún tipo de producto manufacturado, el alcance puede llegar a ser la producción y comercialización de lapiceras, por ejemplo, que ese va a ser nuestro alcance del sistema. Es importante tener en cuenta que el sistema tiene que estar documentado el alcance, y a su vez en ISO 14001 el alcance del sistema de gestión va a ser a todo el sitio donde esté implementado ese alcance. Es decir, más allá de las actividades que estén incluidas en el alcance, todo el sitio va a ser tenido en cuenta con el alcance cuando se vaya a certificar. Bueno, y el punto 4.4, que es el sistema de gestión, que establece las pautas para establecer, implementar y mantener la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Para continuar, el punto 5 de liderazgo de la norma, para los que tengan en cuenta o ya conozcan el resto de las normas ISO, van a ver que puede haber una relación entre los capítulos de ISO 9001, 14001, 45001, donde en todos los capítulos 4 se pide el análisis de contexto, 5 se pide el liderazgo, porque permite esto que hablábamos al principio de poder integrar los sistemas. En el punto 5.1 de liderazgo y compromiso, le propone a la alta dirección de la organización que se comprometa con el sistema de gestión ambiental. Es decir, no vamos a poder implementar y mantener un sistema de gestión sin el compromiso de la dirección de la empresa o de la organización donde lo estemos realizando. El punto 5.2 nos pide que tengamos implementada y documentada, es muy importante tener documentada, una política ambiental, que más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos particulares que pide. Y en el punto 5.3 nos pide que tengamos documentados y aseguremos los roles, autoridad y responsabilidad en todos los procesos de la organización. Es decir, por ejemplo, si tenemos una actividad que es la limpieza de la organización, tenemos que tener determinados cuál va a ser el rol, quién va a realizar la limpieza, qué se va a esperar de esa persona, qué controles operacionales puede llegar a tener que tener en cuenta, qué conocimientos, qué productos va a utilizar. Por lo general se utilizan más que nada perfiles de puesto, que esto ya la mayoría de las organizaciones lo tiene definido, pero se tiene que tener en cuenta las implicancias ambientales del perfil de puesto que se va a estar desarrollando. En cuanto a la política ambiental, es muy importante y se va a tener que, estos puntos que les voy a leer tienen que estar más que nada textualizados. Es muy importante que en la política ambiental se tenga en cuenta y se textualice que va a ser la política, primeramente tiene que ser apropiada del propósito y contexto de la organización,
Tiene que establecer un marco de referencia al establecimiento de objetivos. Por ejemplo, hay muchas políticas donde ya en los ítems que se comprometen hacen referencia a tipos de residuos o tipo de emisiones, donde ya se van determinando los objetivos. A su vez, tiene que incluir un compromiso con la protección del medio ambiente y la preservación de la contaminación. A su vez, tiene que incluir un compromiso por el cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos que pudiese tener la organización. Y por último, tiene que incluir un compromiso con la mejora continua del desempeño ambiental. En cuanto a la unidad número 6, que tiene que ver con todo lo que es la planificación del sistema, ahí estoy leyendo antes de avanzar, estoy leyendo algunos comentarios. Respecto al punto 4.3, existen algunas exclusiones. No se puede excluir ningún punto de la norma en 14.001 y tampoco se puede excluir ningún proceso de la organización dentro del alcance, porque es por sitio más que nada. Con respecto... Ok. No sé si ahí quedó respuesta el punto 4.4 del sistema de gestión y el alcance. Bueno, y con respecto al mapa de procesos, el punto 4.4 tiene que ver con el mapa de procesos, definir qué procesos van a interactuar, cómo van a interactuar entre ellos, cómo va a ser su relación con el contexto, con estas partes internas, interesadas internas y externas, y cómo se van a ir relacionando para dar cumplimiento a todos los puntos de la norma. Para continuar con el capítulo 6 de planificación, el capítulo 6 se basa principalmente en dos grandes grupos, pero que en sí van a irse subdividiendo en varios ítems particulares. Arrancando por el punto 6.1, que nos pide abordar los riesgos y oportunidades. Primeramente nos pide que determinemos los riesgos y oportunidades a los que se va a hacer frente la organización. Esto difiere un poco de lo que, si están acostumbrados o conocen 9001, lo que se llama abordar los riesgos y oportunidades. Porque si bien la normativa nos pide que identifiquemos los riesgos y oportunidades que tengan que ver con nuestro contexto y con nuestras partes interesadas o procesos, a su vez nos va a pedir que determinemos cuáles van a ser nuestros riesgos ambientales, y cuáles van a ser nuestros riesgos relacionados con cumplimientos legales u otros cumplimientos que tengamos en la organización. Entonces, en el punto 6.1.1 nos va a pedir que determinemos los riesgos y oportunidades. Este punto es el que sí se relaciona con la implementación o con lo que pide la norma 9001. Tenemos que determinar cuáles van a ser los riesgos y cómo vamos a hacer frente para prevenir o minimizar los efectos que tengan. Entonces, textualmente, la normativa pide, al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los riesgos y oportunidades relacionadas con sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, otras cuestiones y requisitos identificados en su comprensión de contexto y partes interesadas. Es importante que tengan en cuenta que la organización debe planificar acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades, prevenir o minimizar los efectos no deseados y conseguir la mejora continua. Se deben identificar además situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que se puede llegar a tener un impacto ambiental.
El punto 6.1.2 hace referencia a los aspectos ambientales. La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que se puede influir, y además sus aspectos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida. Es decir, en esta nueva versión de la norma, que es ISO 14001 del año 2015, que es la vigente, entra el concepto de ciclo de vida. La organización no es solo responsable de los impactos que vaya a tener en su cadena productiva, sino desde el ciclo de vida, desde el inicio hasta la disposición final o eliminación de ese proceso o actividad que esté relacionando. Ahí freno un segundo porque tengo dos preguntas. Una es si vamos a compartir el material, si vamos a enviarle la semana que viene seguramente todo lo que tenga que ver con el PowerPoint. ¿Qué herramientas de análisis de contexto y partes interesadas? Por lo general lo que se utiliza, como dije, con el análisis de contexto es un análisis FODA donde se pueda llegar a identificar todas las fortalezas y debilidades que se tenga internamente y cuáles son las amenazas u oportunidades en el contexto externo que se pueda llegar a tener la organización. Y en cuanto al ciclo de vida, en una o dos filminas más lo vamos a definir. Bueno, con los aspectos ambientales vamos a tener que tener en cuenta el cambio que se produce al introducir una nueva actividad o modificarla, y además identificar todas las posibles situaciones que no sean normales o de emergencia. Es decir, tenemos que hacer un relevamiento de todas nuestras actividades o de todos nuestros procesos, identificar todos los aspectos ambientales que vamos a tener en la organización y que vamos a generar, y definir todo lo que tenga que ver con sus impactos. Pero antes que nada, tengamos en cuenta 4 significados que nos da la norma. Primeramente, medio ambiente. Medio ambiente es el entorno en el cual la organización va a estar operando, es donde estamos ubicados, con qué entorno tenemos relación o tiene relación nuestra cadena de valor. Aspecto ambiental es el elemento de la actividad, producto, servicio de una organización que va a interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental es el cambio en el medio ambiente, que puede ser adverso o beneficioso, que va a resultar de ese aspecto ambiental de la organización. Y ciclo de vida es la etapa consecutiva o interrelacionada del sistema productivo. Es decir, es desde que se inicia el ciclo productivo hasta que finaliza por completo, incluido todo lo que tenga que ver con los desperdicios o los residuos que se pueda llegar a originar. Ciclo de vida, si es una empresa de productos, refiere a disposición de productos suministrados. El ciclo de vida tiene que ver con todo, desde el inicio hasta la finalización de la producción o de la disposición del producto que vos generaste. Es decir, tenemos desde la logística para traer las materias primas, donde uno va a tener que determinar si tiene implicancia o no, si puede llegar a disminuir los impactos que se generan, por ejemplo, en la logística para traer las materias primas. Va a tener que tener en cuenta el proceso productivo, qué impactos ambientales va a generar, cómo puede llegar a influir para reducirlos, y a su vez, en cuanto a la disposición final, una vez que, si nosotros somos una empresa manufacturera que genera un producto, qué implicancias vamos a tener en la disposición final de ese producto, en el residuo que se genera en el empaque, si podemos llegar a interferir en reducirlo. No sé si ahí quedó la pregunta o si queda alguna duda más. Bueno, y para poner un poco en contexto
4 significados de medio ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental. Para los que no lo tengan un poco en claro, lo vamos a ver con un par de ejemplos. Por ejemplo, una actividad podría ser el lavado de unidades, un lavadero. El aspecto ambiental sería el consumo de agua, que por lo que vimos es el elemento de la actividad producto-servicio que va a interactuar con el medio ambiente. Y el impacto ambiental de ese aspecto generado por la actividad de lavado de unidades va a ser el agotamiento, por ejemplo, de un recurso natural. Estamos utilizando agua, se está agotando un recurso natural. También podría ser un impacto ambiental la generación de un efluente contaminado o un efluente que no cumpla con los parámetros legales. Entonces, una vez que tenemos determinados todas nuestras actividades, todos los aspectos ambientales relacionados a cada actividad y todos los impactos que generamos o que se generan con esas actividades y con esos aspectos ambientales, vamos a tener que evaluar el riesgo ambiental. ¿Y cómo podemos evaluar el riesgo ambiental? Porque la norma lo que nos pide es que identifiquemos cuáles van a ser nuestras actividades más riesgosas ambientalmente. Por lo general, se tiene en cuenta poder preponderarlos o evaluarlos en cuanto a la frecuencia o la posibilidad de ocurrencia, la severidad, si se genera un residuo, si se genera un efluente con mucha peligrosidad, con baja peligrosidad, si se tuvo algún reclamo o algún incumplimiento legal con este impacto ambiental, y a su vez si tiene posibilidad de ser revertido o no en el corto, largo o mediano plazo, por ejemplo. Una vez que se tiene evaluado el riesgo, la organización lo que va a tener que determinar es cuáles son sus aspectos ambientales significativos para poder, como decíamos antes, atacarlos, para prevenir, minimizarlos y trabajar para disminuir o mejorar, mejor dicho, su desempeño ambiental. Otro punto relacionado con los riesgos de la norma es el 613, que es requisitos legales y otros requisitos. La organización, textualmente como pide la norma, debe determinar los requisitos legales y otros requisitos que son aplicables a sus aspectos ambientales y cómo se aplican a su organización. Además, se incluyen los requisitos que la organización debe cumplir o que decide cumplir. Acá tenemos dos grandes grupos. El primero son los requisitos que la organización debe cumplir, como por ejemplo las reglamentaciones nacionales, provinciales y locales, requisitos específicos para obtener permisos o licencias, requisitos de entidades gubernamentales, algún requisito que derive de alguna sentencia judicial, y a su vez están los requisitos que la organización decide cumplir, como por ejemplo, compromisos ambientales que se imponen, normas pertinentes a la industria relacionadas con el tipo de industria en la que se están relacionando, o acuerdos contractuales. Requisitos de la organización o de alguna casa matriz que se le esté imponiendo. Es importante que tengan en cuenta que esto también tiene que estar documentado y la organización debe hacer un análisis del estado de cumplimiento de cada uno de estos requisitos que identificó. Y una vez que tenga determinado el estado de cumplimiento, debe documentar cuál es ese estado de cumplimiento. Por lo general lo que se utiliza es una matriz donde se van identificando cada uno de estos requisitos. Se puede identificar el estado actual de cumplimiento, si se está cumpliendo, si se está en proceso de cumplir, o si no le aplica este requisito en particular. Y se hace referencia a cómo la organización puede comprobar ese estado de cumplimiento. Por ejemplo, si yo tengo que tener habilitación para volcar efluentes, voy a tener que tener para verificarlo, la habilitación del organismo de control que me habilita a mí a volcar efluentes.
Y por último está el punto 6.1.4, que es planificación de las acciones. La organización debe planificar las acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades, a los aspectos ambientales significativos y a los requisitos legales y otros requisitos. Esto es un poco lo que veníamos hablando. Una vez que tenemos identificado todos nuestros riesgos, todos nuestros aspectos ambientales significativos y todos nuestros requisitos ambientales, vamos a tener que tener una planificación sobre cómo vamos a intentar cumplirlos o a intentar hacerle frente para reducirlos o si son oportunidades para intentar lograr una oportunidad. A su vez, debemos planificar la forma en la que se puede integrar o implementar las acciones de un proceso del sistema de gestión ambiental y los procesos de negocio. Por ejemplo, todo lo que se relacione con la seguridad ocupacional. Por ejemplo, si tenemos un riesgo que puede estar relacionado con algún aspecto de la salud y seguridad ocupacional, por ejemplo, la posibilidad de tener un derrame y que eso influya en el operario que está en esa actividad, bueno, lo vamos a tener que tener en cuenta. Y a su vez debemos planificar la manera en que se va a realizar la evaluación de la eficacia de las acciones que nos propusimos. Es decir, una vez que tenemos toda la planificación de nuestras acciones, vamos a tener que garantizar de que esas acciones las vamos a evaluar y vamos a evaluar su eficacia. Porque si no son eficaces, vamos a tener que retroalimentarlo para poder tomar alguna otra planificación o alguna otra acción en búsqueda de la mejora continua que busca la norma. Y el otro punto que les nombraba de la planificación es todo lo que tenga que ver con los objetivos ambientales. En el punto 6.2.1, objetivos ambientales, la norma nos pide que establezcamos objetivos ambientales dentro de las funciones de la organización y en los niveles pertinentes, conociendo previamente los aspectos ambientales significativos, las obligaciones de cumplimiento y los riesgos y oportunidades. Es decir, una vez que tenemos hecho todo nuestro análisis de riesgo y tenemos determinado cuáles van a ser las actividades más riesgosas para la organización, tenemos que definirnos objetivos que sean medibles, que puedan ser monitoreados y a su vez que tengan que estar comunicados con cada uno de los actores que van a tener relación con, por ejemplo, ese aspecto ambiental o esa actividad que va a tener un impacto riesgoso. Estos objetivos tienen que estar definidos, tienen que tener, ahora vamos a ver a través del punto 6.2.1, una planificación. La planificación dice que se debe considerar cuáles serán las acciones, quiénes se van a necesitar para conseguirlo, y se deben integrar en todos los procesos de negocio. Es decir, se va a tener que, una vez que tenemos definidos los objetivos, que van a derivar de nuestro análisis de riesgo, por lo que ven, se va desencadenando cada una de los puntos de la norma, se van relacionando con el punto anterior. Una vez que tenemos el objetivo, vamos a planificar qué recursos van a ser necesarios, quiénes va a ser el responsable de trabajar o de intentar cumplir ese objetivo, qué fecha nos ponemos para poder evaluar la eficacia y de qué forma vamos a evaluar la eficacia de ese objetivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos como un aspecto ambiental significativo la generación de un efluente en una planta de lavado, como nombrábamos al principio, tal vez un objetivo, un indicador que vamos a comenzar a desarrollar o a comenzar a implementar sería reducir el consumo de agua para reducir la generación del efluente. Entonces, en la planificación vamos a tener que definir si es necesario comprar alguna máquina que nos permita reducir el consumo de agua, o si vamos a necesitar capacitar al personal sobre la utilización de mangueras, por ejemplo, o nos vamos a tener que definir los plazos para cumplir ese objetivo de reducción de consumo de agua, y cómo vamos a evaluar este parámetro.
Por lo general, uno tiene que tener en cuenta que estos objetivos van a derivar de algún tipo de indicador que se tiene que tener alguna base para poder definir los objetivos, porque si nosotros decimos, por ejemplo, quiero reducir el consumo de agua, pero no sé cuánta agua estoy consumiendo actualmente, no podemos llegar a definir el objetivo. Entonces, bueno, que al principio tengamos una línea de base sobre la cual estamos operando o lo que estamos generando actualmente para poder definir nuestros propios objetivos. Bueno. Pasando al capítulo 7 de apoyo, que también este capítulo puede integrarse con otro sistema de gestión, contamos con el punto 7.1, que son recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. Esto incluye todo lo que tenga que ver con los recursos humanos, las habilidades que tengan que tener, y así también la infraestructura de la empresa, recursos financieros y tecnológicos. Por ejemplo, si nosotros decíamos que vamos a ponernos como objetivo reducir el consumo de fluentes, bueno, tenemos que tener definido si vamos a tener que realizar alguna mejora en la infraestructura, quién va a ser el encargado de llevar el registro, por ejemplo, de ese indicador, o cómo van a estar capacitados los operarios que realicen el proceso de lavado, qué conocimientos tienen que llegar a tener, cuál va a ser la infraestructura del lavadero, si es posible, si se puede realizar alguna mejora en la tecnología del lavado para llegar a concluir en la mejora de este objetivo. A su vez, tienen que estar determinadas las competencias. Es decir, la organización debe establecer las competencias, asegurar que el personal sea competente, definir las necesidades de formación y cuando aplique tomar acciones necesarias para adquirir las competencias y evaluar su eficacia, garantizando el sistema de gestión ambiental. Es decir, ¿qué conocimientos va a requerir nuestro personal? ¿Cuáles van a ser las necesidades de formación? ¿Qué experiencia tiene que tener nuestro personal o nuestros operarios para asegurar que el trabajo que va a realizar va a ser eficiente y va a mejorar nuestro desempeño ambiental, no generando mayores impactos de los que ya se generan? Esto tiene que estar perfectamente documentado. Es lo que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver mucho con los perfiles de puestos. Por ejemplo, un operario de una planta de tratamientos de efluente va a tener que tener el conocimiento de cuáles son las etapas de ese tratamiento de efluentes. Si va a realizar las mediciones, va a tener que tener los conocimientos para realizar las mediciones. Capaz que necesita algún curso para que pueda monitorear o tomar las muestras lo más certeras posibles. Y a su vez, todos los controles operacionales que vayamos implementando, el personal tiene que tener conocimientos. Por ejemplo, si nosotros evaluamos que es posible un aspecto y un impacto ambiental que se genere un derrame con contaminación del suelo en el que se realiza algún tipo de actividad, bueno, ese personal va a tener que tener el conocimiento de cómo controlar ese posible derrame que se pueda llegar a generar. Y por último, el punto 7.3 es la toma de conciencia. La organización tiene que asegurar que las personas que trabajan en ella sean conscientes de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y los impactos relacionados con su trabajo, la contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental y la implicancia que supone el incumplimiento de un requisito. Es decir, todo nuestro personal va a tener que tener conocimiento, primeramente, de la política ambiental. La política ambiental tiene que estar perfectamente comunicada, tanto para las partes interesadas internas como externas. A su vez, de los aspectos ambientales que se hayan determinado para su actividad, por ejemplo, esto que decíamos, el operario que está realizando el lavado de una unidad tiene que tener conocimiento de los aspectos ambientales
y de los impactos ambientales que está generando su actividad, y cómo puede contribuir a que ese impacto se reduzca y deje de ser significativo, tal vez. Y a su vez, si se relaciona con algún tipo de requisito legal. Por ejemplo, cuando hablamos del operario que está trabajando en una planta de tratamiento de efluentes, va a tener que tener los conocimientos necesarios en cuanto al cumplimiento de los requisitos para volcar ese efluente. Esto por lo general también, la toma de conciencia, puede ser documentada a través de algún registro de capacitación, del acceso del personal a los documentos de apoyo, algún procedimiento, alguna hoja de trabajo, para poder garantizar que la persona que va a estar realizando la actividad pueda tener el conocimiento y las competencias necesarias para realizar una actividad que disminuya el impacto y que genere una mejora continua en nuestro sistema de gestión de calidad. A su vez, tenemos los puntos 7.4 de comunicación y 7.5 de información documentada. En cuanto a comunicación, la organización debe establecer, implementar y mantener todos los procesos necesarios para la comunicación interna y externa. Es decir, todas las organizaciones que implementen un sistema de gestión van a tener que determinar qué cosas se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, quién lo va a comunicar, a través de qué medio o cómo, y hacia quién se va a comunicar y quién va a ser el responsable de realizar esa comunicación. Además, la organización debe asegurar que toda la información ambiental sea comunicada, se concuerde con la información que tiene el sistema de gestión ambiental y que sea fiable, veraz y entendible. Es decir, por ejemplo, si nosotros recibimos un reclamo de un vecino porque generamos olor, vamos a tener que tener un proceso definido sobre cómo vamos a recibir ese reclamo, quién se va a encargar de comunicarlo, a través de qué documentos se le va a proporcionar al reclamo, y con qué frecuencia. Y a su vez, esa documentación que se le va a estar presentando al vecino que vino a reclamar, va a tener que ser completamente fiable, veraz, y tiene que estar relacionado con lo que nosotros estamos implementando en nuestro sistema de gestión. Relacionado con el punto 7.5 de información documentada, este es un punto que está en todos los sistemas de gestión también, donde la organización debe asegurar que toda la documentación requerida para la implementación de la norma ISO 14001-2015 y toda la documentación sea determinada para evaluar el sistema ambiental, tiene que estar disponible para todas las partes interesadas. A su vez, se debe garantizar su distribución, el acceso y la recuperación en casos de que haya algún desperfecto, tiene que estar almacenada y conservada en perfectas condiciones, se tiene que garantizar un control de cambios y una retención y disposición. Es decir, si yo tengo un procedimiento que me determina cómo voy a tener que operar la planta de tratamiento de efluentes, tengo que asegurar que el personal que va a estar en contacto o desarrollando la tarea del tratamiento de efluentes va a tener disponible cómo va a ser ese instructivo donde me detallan las tareas o las actividades que tengo que desarrollar para hacer el tratamiento de efluentes, y a su vez, si en algún momento existe un cambio en ese instructivo, tengo que garantizar que el operario o la persona que está a cargo va a tener conocimiento y va a tener la última versión del documento disponible. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, continuamos con todo lo que tenga que ver con el capítulo 8 de operaciones. En operaciones vamos a tener dos puntos. Primero, el 8.1 de planificación y control operacional, donde se piden básicamente dos puntos. El primero es que la organización debe establecer, implementar,
controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión, teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones, los riesgos y oportunidades de los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos determinados. A su vez, se debe determinar el uso y la cantidad de información documentada necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevados a cabo como estaba previsto. Por ejemplo, si nosotros tenemos determinado un aspecto ambiental, que es la generación de efluentes, o la posibilidad de generar un derrame, por ejemplo, vamos a tener que definir algún control operacional, como veníamos diciendo antes, sobre ese aspecto ambiental significativo. Por ejemplo, nuestro control sobre la posibilidad de generar un derrame puede ser un instructivo donde determinemos cuáles van a ser las actividades que va a tener que realizar el operario para controlar el derrame, y a su vez que se va a realizar con el residuo generado en la contención de ese derrame. Entonces, nosotros debemos garantizar que ese control operacional lo vamos a tener definido, lo vamos a tener implementado y que va a funcionar, que el operario va a tener el conocimiento para realizar ese control operacional o ese instructivo. Más luego, el otro punto importante que se solicita en el punto 8.1 es que toda la organización debe determinar el tipo y la extensión de los controles operacionales relacionados con los proveedores externos. Es decir, no solo vamos a tener que definir controles operacionales hacia los procesos nuestros, sino también cuáles van a ser los controles operacionales o qué controles les vamos a hacer a los proveedores, por ejemplo, externos, o qué se le va a requerir a los contratistas o a alguna persona que está realizando algún tercerizado, alguna tarea en nuestro predio, qué controles le vamos a realizar. Esto tiene mucho que ver con lo que les decía anteriormente del ciclo de vida. Nosotros no solo somos responsables de lo que estamos generando en nuestro proceso productivo, sino que somos responsables de todo lo que se genera en la cadena de valor relacionado a nuestros productos y servicios. Es decir, tenemos que definir qué calidad, qué se le va a pedir al proveedor, qué tipo de controles le vamos a realizar a algún proveedor o un contratista, si vamos a tener que definirle a los contratistas o a los tercerizados alguna hoja de trabajo, o le vamos a solicitar que tenga conocimiento de nuestros instructivos, por ejemplo, de gestión de derrames, si está realizando algún mantenimiento en nuestra organización. Y a su vez vamos a tener que tener un poco el control de que todos nuestros controles operacionales que se realicen con algún tipo de infraestructura, esa infraestructura tenga un mantenimiento y que esté, por ejemplo, calibrado por un proveedor habilitado. Es decir, por ejemplo, se puede realizar alguna evaluación de proveedores, pero saliendo de una evaluación de proveedores convencional, sino teniendo en cuenta, por ejemplo, cuáles van a ser los aspectos ambientales significativos que tiene ese proveedor y cómo podemos llegar nosotros a controlarlos o qué le podemos llegar a pedir. Por ejemplo, no sé, si nosotros lavamos, tercerizamos, por ejemplo, el lavado de alguna pieza o de alguna unidad, bueno, ¿qué tipo de control o qué información le vamos a pedir a ese proveedor de lavado? Le vamos a pedir algún tipo de registro de qué hace con su efluente, o de qué tipo de permiso de vuelco tiene, cuáles fueron los últimos monitoreos que hizo. Bueno, un poco tenemos que estar definidos todos los controles operacionales, entonces los internos como los externos. Y en operaciones también tenemos el punto 8.2, que es la preparación de respuesta ante emergencias. Una vez que nosotros tengamos evaluado todas nuestras actividades, también tenemos que tener definidas
situaciones de riesgo o situaciones de emergencia que puede llegar a tener la organización, pero sacando lo que es una emergencia de seguridad e higiene, tenemos que tener en cuenta un plan de respuesta ante una emergencia que pueda llegar a tener alguna implicancia o algún impacto sobre el medio o sobre el entorno en el que estamos relacionados. Entonces, la organización debe estar preparada para responder ante una situación de emergencia de manera apropiada y debe definir los métodos para responder ante una situación de emergencia, definir los procesos de comunicación interna y externa que se van a implementar ante una situación de emergencia, definir las acciones para prevenir o mitigar las consecuencias que se pudieran llegar a provocar. Tiene que a su vez formar y capacitar al personal que va a estar implicado en una posible emergencia, debe definir las personas claves y los servicios de emergencia, definir rutas de evacuación y puntos de encuentro, evaluar la posibilidad de asistencia mutua con las organizaciones vecinas, revisar y actualizar el procedimiento de emergencia, en particular cuando se hayan producido accidentes o situaciones de emergencia. Un punto muy importante relacionado con esto es que la norma ISO 14001-2015 pide que la organización deba realizar los simulacros de los planes de emergencia definidos y revisarlos en forma periódica. Es muy importante que una vez que tengamos definido cuál va a ser nuestro plan de emergencia, quiénes van a ser nuestras personas claves, a quién vamos a tener que llamar, ambulancia, municipalidad, bomberos, vamos a tener que definir el croquis o puntos de encuentro donde se va a desarrollar la evacuación. Y vamos a tener que tener en cuenta también, una vez que definamos nuestro plan de emergencia, qué pasaría si alguna de las, si hay alguna empresa vecina o en el entorno, qué pasaría si ellos entran en emergencia también, cómo nos pueden llegar a afectar a nosotros. Una vez que tenemos definido el plan, ese plan tiene que estar comunicado a todas las personas que van a participar, a todas las personas de nuestra organización, porque si hay una emergencia, todos van a ser partícipes. Todas las personas tienen que saber qué van a hacer ante una situación de emergencia. Tiene que estar documentado que se realizó una práctica de ese plan de emergencia, y si llegase a haber en algún momento alguna situación de emergencia, se deberá hacer una especie de resumen o de evaluación de la eficacia del plan de respuesta ante emergencia que habíamos definido, para ver si realmente fue eficaz, si se mantiene, o si hay que hacerle algún tipo de mejora o algún tipo de cambio a nuestro plan de emergencia. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, pasamos al capítulo 9 de evaluación de desempeño. Primeramente, en el punto 9.1 nos pide que en la organización realice un seguimiento, medición, análisis y evaluación de nuestro sistema de gestión. Es decir, debemos medir, analizar y evaluar el desempeño de nuestro sistema de gestión ambiental y de nuestro desempeño de la organización. Entonces, tenemos que tener definido de antemano qué vamos a medir, por qué métodos, la periodicidad y el tipo de evaluación del resultado de esa medición que vamos a hacer. Toda esta documentación tiene que estar disponible como información documentada. Por ejemplo, si nosotros habíamos determinado que la generación de efluente iba a ser un aspecto ambiental riesgoso, y como control de seguimiento y medición vamos a definir la medición de calidad del efluente, bueno, vamos a tener que definir cada cuánto lo vamos a medir, qué parámetros vamos a utilizar, sobre qué legislación o sobre qué requisito vamos a verificar que estemos cumpliendo con ese control operacional que estábamos implementando. El punto 9.2 de auditoría interna, lo que nos pide es que debemos realizar una auditoría interna planificada, definir la cronología en que vamos a realizar las auditorías internas y evaluar en cada una de ellas con los resultados la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental.
Los resultados de la auditoría interna deben estar disponibles como información documentada. Así también tiene que estar disponible como información documentada el plan de auditoría, donde vamos a determinar quiénes van a ser los responsables de realizar la auditoría, qué procedimiento vamos a auditar, y si se puede también la relación con la norma. Es decir, nosotros tenemos que evaluar cada punto de la norma, tenemos que auditar, mejor dicho, cada punto de la norma que tengamos implementado, por lo menos en forma cíclica, con la periodicidad que nosotros definamos, pero tiene que estar auditado cada uno de los puntos de la norma en nuestro sistema de gestión. Y es muy importante que la persona que vaya a auditar ese punto o ese proceso no esté relacionada, sea independiente de la actividad que se está, o del proceso que se está auditando. Y por último, tenemos en revisión, el punto 9.3 de revisión por la dirección. Es decir, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental en intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión por la dirección es un documento que va a ser disponible como información documentada. En la revisión por la dirección, lo que se realiza, se debe cumplir con todos los puntos que requiere la normativa, que nos pide que tengamos en cuenta que la dirección va a tener que evaluar. Entre ellos está, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el análisis de contexto, cómo fue la relación con las partes interesadas durante el periodo del estudio, cuáles fueron los resultados de los seguimientos de medición, cuáles fueron los resultados de auditoría interna, qué oportunidades de mejora surgieron, cómo fue la relación con los proveedores, con los controles operacionales, cuáles fueron los aspectos ambientales significativos determinados y qué controles operacionales se definieron, en qué estado están los cumplimientos legales u otros cumplimientos que nos hayamos definido. Y a su vez sirve como un input para definir objetivos para el siguiente periodo. Por último, tenemos el capítulo 10 de mejora, donde, bueno, en el punto 10.1 habla un poco de las generalidades de qué son las mejoras, cómo se evalúan los resultados. En el punto 10.2 tenemos lo que tiene que ver con no conformidades y acciones correctivas, donde nos determina que cuando ocurra una no conformidad, la organización debe tomar acciones para controlarla y corregirla, tomar acciones para eliminar la causa de la no conformidad y que la misma no vuelva a ocurrir, y revisar una eficacia de la acción tomada. Esto también es una información que debe estar documentada, cómo fue el tratamiento y cómo fue la eficacia de esa no conformidad. Cuando hablamos de no conformidad, no solo nos referimos a algún resultado que pueda surgir, algún desvío que pueda llegar a surgir de la auditoría interna o de la auditoría externa, sino, por ejemplo, también a algún incumplimiento de un requisito legal o algún reclamo de algún vecino o de un organismo de control. Se va a tener que documentar, primeramente definir cuál fue la causa de ese desvío, sea el desvío que sea. Definir qué acciones se van a tomar para intentar revertirlo, definir las responsabilidades y definir un plazo donde se va a medir la eficacia de esa acción planteada. Si la acción no fue eficaz, se debería definir un nuevo plan de acción para darle el tratamiento a ese desvío que se había incurrido. Y por último, el punto 10.3 habla de la mejora, que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia y adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental. Es decir, todas las normas ISO lo que buscan es la mejora continua. Entonces, la organización debe mejorar continuamente y continuamente buscar oportunidades u objetivos superadores para mejorar el sistema de gestión ambiental y su desempeño ambiental. Bueno, acá finaliza la capacitación con todos los puntos de la norma ISO 14001. No sé si surgió alguna consulta o alguna duda que quieran compartir.
Bueno, si no surge ninguna duda, ni ninguna consulta, ninguna pregunta, aprovecho para comentarles que desde CROW la semana próxima, el jueves de la semana que viene, también a las 15 horas, se va a estar realizando una capacitación virtual sobre indicadores, cómo es la gestión de los indicadores, la definición, el seguimiento. Bueno, muchas gracias Omar y Macarena por los comentarios. Bueno, y por último, si no existe ninguna pregunta, en la semana que viene seguramente se le esté enviando todo lo que tenga que ver con esta presentación, y cualquier consulta nos pueden escribir a nosotros para que les podamos ayudar. Bueno, gracias a todos.